Te bendiga. Vamos a entrar a la palabra, vamos a entrar a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Voy a estar entre el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero el Señor puso una palabra hace como una semana, y es una palabra, yo sé que es palabra para cada uno de ustedes, y la vamos a adoptar y la vamos a hacer una ordenanza, ¿sale? Porque aquí en Iglesia Encuentro somos oidores y hacedores de su palabra, ¿correcto? Creemos en Dios y le creemos a Dios. Así que después de este sermón, de este mensaje, yo espero que nos vamos a nuestra casa y tomemos esta palabra que el Señor tiene para ti como una ordenanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Come on, amén, amén, amén. Y vamos a entrar a una miniserie viviendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren vivir dentro de la voluntad de Dios? Ese debería ser el anhelo, el deseo de cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Cuántos? Es más, está en Mateo 6:9, en la oración modelo, en el Padre Nuestro la conocemos. Dice: Señor, hágase su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Habla de la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo, cuando fue a orar, dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, o este trago amargo, dice en otra versión, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Mismo Señor Jesucristo le dijo al Padre: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo pienso que cada uno de nosotros aquí presentes, esa debería ser nuestra oración cada día. Señor, quiero hacer tu voluntad en este día. Todos los días debemos estar caminando dentro de su voluntad. Y entrando en este tema de la voluntad de Dios, hijos, pudiéramos extender esta serie, porque la voluntad de Dios es que obvio que obedezcamos los mandamientos, que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de esta tierra, ¿sí? Que amemos a nuestro prójimo. Tantas cosas pudiéramos hablar dentro de este tema. Cuando se lo mandé a Henry, dice: pues ¿de qué es, pastor? De la voluntad de Dios es inmensa, es grande. Y vamos a hablar del reposo de Dios, el reposo del Señor. Y vamos a ir a Hebreos, y esa es la palabra que el Señor me despertó una madrugada y me llevó a Hebreos 4. Hebreos 4, vamos a estar ahí. Esa es como la base de todo esto. Y habla del reposo. Pero antes de eso vamos a ir a Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos saben ese versículo? Es buena, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice su palabra en Romanos 12, ¿sí? Número uno, es buena porque Dios nunca desea el mal para sus hijos. Siempre desea el bien. Todos tenemos un propósito, y los propósitos son de bien. Número dos, es agradable porque cuando caminamos en su voluntad encontramos paz, gozo, todo lo que los beneficios de nuestro buen Dios cuando entramos en su voluntad, cuando caminamos en su voluntad. Es perfecta porque su plan no tiene error ni fallas, es soberano, ¿sí? Es perfecta, hijos. A veces queremos controlar los resultados, pero la voluntad de Dios ya fue diseñada desde la eternidad, hijos. A veces queremos como distorsionar nosotros mismos la voluntad de nuestro buen Dios. A veces queremos que Dios apruebe nuestros planes en vez de nosotros entrar a los planes de Él. Y eso es vivir en su voluntad. Eso es vivir en la voluntad de Dios, en los planes que Dios tiene para nosotros. No que Dios entre en los planes de nosotros. No sé si me entiendan. Sí, es simple, es decirle: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios no se descubre con la mente natural, no se puede. Lo que Dios tiene para nosotros no se puede comprender con nuestro intelecto, con los libros, con lo que te enseñan en la escuela. No se puede. No es ni una posición, no es ninguna posición económica, bien, ni es una posición geográfica, es una posición espiritual. Ese reposo del que te estoy hablando, la voluntad, esa voluntad de Dios de la que te estoy hablando se encuentra en el reposo del que te voy a hablar en estos momentos. Es en ese reposo, me gusta mucho mi hermana Rosalind dice el quiet time con el Señor. Es en esos momentos de reposo donde podemos nosotros discernir su buena voluntad de Él. Amén. Amén. Y de ese reposo te voy a hablar, hijo.
de ese reposo te voy a hablar. Tal vez nos hemos preguntado, porque yo pienso que ustedes, igual que yo siempre le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. I want to do your will, God. But what is it, God? We don't know what it is. A veces no sabemos cuál es su voluntad. Hijos, la voluntad del Señor es clara. Aquí está en la palabra. Aquí está en la palabra, hijos. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Tienes que abrir la palabra de Dios. Ahí están los 10 mandamientos. Número 1, los 10 mandamientos están ahí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, o en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Número 2, ¿sí? No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 3, ahí está la voluntad de Dios. Número 4, guardarás el día de reposo. Guardarás el día del reposo. Ahí está el reposo, hijos. Es uno de los mandamientos. El reposo es uno de los mandamientos. Y no es que, literalmente no es de que se sientes en el reposo del Señor. El mandamiento número 4 no es de que te sientes en el sofá y empieces a mirar Netflix. Ese es relax, como dicen uno, ¿no? El reposo del Señor, hijos, es entrar en su presencia. Obvio, cuando ya terminaste las tareas, guardarás el día de reposo. Y fíjate, de ahí el número 5, después dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no, todo eso. Pero es específico, guardarás el día de reposo. Y si te puedo hacer una pregunta antes de seguir, ¿cómo estás en ese? Es un descanso. En otra versión dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, ese descanso. Es un descanso que nos da el Señor. Es permitido el descanso. Having that rest, it's good, it's from God. But we need to seek His presence. He gave it to us so that we can go deeper in His presence. Nos dio ese reposo, hijos, ese descanso para entrar más profundo en su presencia. Les recomiendo un libro y nosotros como papás lo deberíamos de leer todos. Se llama La Invasión Digital. Hay una invasión digital que el enemigo está usando grandemente. Y cuando el Señor te da 1 hora, 2 horas de descanso, 2 horas de reposo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Come on, somebody. ¿Qué hacemos? Nos vamos aquí, nos vamos aquí. Debemos de tener mucho cuidado, hijo. Ese descanso te lo dio el Señor para que entraras y disfrutaras de su presencia. Ahora la palabra, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Hijos, hay un mandato específico que Dios le dio a Josué. En Josué 1:8 le dice que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca. Que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas, dice su palabra, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Amén. La voluntad de Dios es que meditemos en su palabra. Meditarás en él de día y de noche, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y solo así, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Estoy hablando de cuando le preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Esa es la voluntad del Señor. Ya hablamos de los 10 mandamientos, de leer la palabra del Señor. Seguimos. Entrar en el reposo del Señor. Ahora sí vamos a ir a Hebreos 4, del 9 al 11. Fíjate lo que dice aquí. Después de los 10 mandamientos, cuando viene el Señor Jesucristo y se presenta con los fariseos, le dicen, lo están como testeando, ¿no? Le dicen, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Le dice el Señor Jesucristo, le dice, ahí el Señor Jesucristo le recitó lo que Dios les dijo en Deuteronomio, en la repetición de la ley. Le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Esa es la voluntad de Dios, hijos. Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Marcos, en Marcos lo vuelve a decir, Marcos escribió algo más. Le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Con toda tu mente y todas tus fuerzas, hijos. Esa es la voluntad de Dios, que lo amemos sobre todas las cosas, que le demos el primer lugar. Que cuando el Espíritu Santo te redarguya de algo, de ya no escuchar esa música, de apagar esa música. Sí, de no envolvernos con la mercadotecnia. Hijos, la mercadotecnia nos envuelve. Déjate recuerdo que la mercadotecnia, así como te vende cosas, también te la recibe. Así es que si ya compraste un disfraz por ahí, vaya y regrésalo, hijo. Te regresa tu dinero completo, con todo y taxes. Regréselo. Eso no es de Dios. Eso no es del Señor. Número 1. El reposo viene cuando dejamos de hacer nuestra propia voluntad. El reposo viene cuando dejamos de hacer nuestra propia voluntad. Vamos a hablar del reposo. Del reposo. Hebreos 4:9 al 11. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya todo lo que dice aquí la palabra poderosa. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El 11 dice, procuremos, pues, esta palabra pues, como que pega toda la oración, pues, pudieras decir como ahora. Procuremos pues, o procuremos ahora, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo voy a leer otra vez. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí la revelación que nos da aquí el Señor, haciendo la exégesis así en el aire, hijos, quiere decir que si no estamos en el reposo del Señor, que si no guardamos el reposo del Señor, estamos en desobediencia. ¿Correcto? Y el libro de Hebreos, hijos, el libro de Hebreos no se le atribuye a ningún, no se le atribuye ni a Pablo. No han podido llegar a un acuerdo entre los eruditos o los grandes teólogos. Algunos se lo atribuyen pudiera haber sido Pablo por el tipo de enseñanza que da, pudiera haber sido Apolos por el conocimiento de la palabra de Dios, o pudiera haber sido hasta Lucas. Piensan que a lo mejor Lucas lo escribió. Pero haya sido el que haya sido, ahí habla de un reposo. Dice que si no estamos en ese reposo, estamos en desobediencia. ¿Cuántos conocen la palabra? Dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Haya sido Pablo, haya sido Pedro, haya sido quien haya sido, es la palabra del Señor. Y nos está hablando que si no entramos en ese reposo, estamos en desobediencia. It's a big deal, guys, hermanos, brothers and sisters. It is a big deal. We need to rest. Cuando el Señor te dé ese descanso, descanse en Él, descanse en su palabra. Nosotros los hispanos estamos y esto es bueno. No te estoy diciendo que dejes de trabajar, no te estoy diciendo que dejes de buscar, que dejes de luchar. Yo te estoy diciendo que cuando el Señor te da un día de descanso, ese sábado, apártalo para el Señor y tu familia, y tengan coinonía con el Señor. Pero estamos como we're wired, estamos programados, que si no estamos haciendo nada, hasta nos sentimos mal. A veces les pasa a ustedes. Llega el sábado, ay, ya son las 8, ay, ya son las 9, tengo que estar haciendo algo. Hijo, rest. Descansen, hijos. It's okay. Sí, empieza uno humanamente, ¿no? Que mi carro le hace falta, le voy a cambiar las balatas, y que le voy a cambiar el aceite. Y que ahorita que tengo tiempo voy a hacer unas enchiladas, unas arepas. Hijos, descansen en el Señor.
Descansen en el Señor. Te estoy diciendo, el reposo viene de Dios. El reposo viene del Señor, lo estamos leyendo en la palabra. It's okay to rest. Está bien descansar, hijos. A mí me costó mucho adaptar esta enseñanza de lo del reposo, hijos. Porque así a mí me programaron. De que está lloviendo y ay, estoy perdiendo dinero porque no estoy trabajando. Así me programaron a mí, de estar trabajando todo el tiempo. Hijo, que si llueve, dale gloria a Dios. Estás en casa, si nieva, dale gloria a Dios. Estás en casa, métase a la palabra del Señor, pase tiempo con Dios. Que la tienda no se abrió, que hoy no te llamaron, eres un flex in the medical field, y no te llamaron to go somewhere. That's fine. Spend time with God. Yes, amen. He give you that day, the rest from the Lord comes from the Lord. Amen, amen. Entra en la presencia del Señor. Procuremos, pues, lo voy a leer otra vez, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios creó al hombre para vivir en su presencia y en su propósito. Para eso fuimos creados, no en agotamiento espiritual, hijos. El Señor no quiere que andemos en agotamiento espiritual ni físico. ¿Sí? El séptimo día fue santificado como día de reposo. Y Él lo hizo, Él descansó. Dice que al séptimo día miró su obra terminada y Él descansó. Hizo los cielos y la tierra en 6 días, todo estaba terminado y Él descansó. Dios lo hizo. Incluso el Señor Jesús le dice a sus discípulos: he apartado un lugar en el desierto, vayamos y descansemos en ese lugar. ¿Se acuerdan cuando iban en la barca al otro lado del lago? Él se durmió. Él estaba dormido, el Señor Jesucristo estaba dormido. El Señor Jesucristo descansó. El reposo del Señor no se trata de dormir o de dejar de trabajar, como ya les expliqué, sino de vivir en paz dentro de su voluntad. Cuando estás caminando dentro de su voluntad, aprecias ese descanso. Y fíjate que en ese descanso es donde el Señor nos da dirección, hijos, para seguir caminando en su voluntad. ¿Recuerdan lo que hizo con Elías? Elías cayó en depresión después del Monte Carmelo, después de matar a esos profetas paganos. Ahí entró en depresión, estaba abajo de un árbol, el árbol de enebro, ¿recuerdan? Y él dijo al Señor: Señor, mejor quítame la vida, Señor, ya no quiero vivir. Y el Señor dice: hey, hijo, descansa, come y bebe, porque largo camino te espera. Ahí en ese descanso, nuestro buen Dios nos sigue dando instrucción y dirección para caminar en su voluntad. Así es que el descanso es bueno, hijos. El descanso es muy bueno. Viene del Señor. El verdadero reposo no está en dejar de hacer, sino en hacer lo que Dios quiere que hagas. Y ese es otro consejo que te voy a dar. Pídele a Dios que te ponga a caminar en su voluntad. Porque a veces estamos tan ocupados, hijos, en cosas que no es la voluntad de Dios que hagamos. Y estamos agotados. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras propias fuerzas. Cuando es de Dios, hijos, sale natural. Lo que Dios te ponga a hacer es natural. Hay gozo, hay paz, hay todo. Es bien importante buscar la voluntad de Dios, cada uno de nosotros. El reposo viene cuando dejamos de hacer nuestra propia voluntad, hijos. Mateo 11, 28, 30. Dice: venid a mí, ahorita lo dijo Henry, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo, aparte de darnos descanso físico, nos da reposo para el alma, descanso para el alma. El cansancio más grande no viene del cuerpo, sino de una vida fuera de la voluntad de Dios. Por eso nos cansamos, hijos. Por eso nos cansamos. Ahora, volviendo a ser bien diligentes en nuestro tiempo de descanso, hijos. Recuerden, el rey David pecó en su tiempo de descanso. El rey David pecó en su tiempo de descanso. Es ahí donde les voy a decir, hijo, la mente es mente, el cuerpo es cuerpo, y el chancla se mueve, grita, te susurra todo el tiempo. Asegúrate de que en ese descanso entres en la palabra del Señor, porque pudieran pasar cosas que no queremos que pasen.
Número 2, el reposo del Señor es una promesa para quienes creen. El reposo del Señor es una promesa para quienes creen. Hebreos 4, 2 y 3, ahí seguimos ahí mismo en Hebreos 4. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Si nosotros somos creyentes del Señor Jesucristo, debemos entrar en ese reposo, hijos. We have to be in that rest. If we are a believer of Jesus Christ, we need to be in that rest and be in His presence. Amen. Dios prometió reposo, pero no todos entran. Porque muchos oyen, pero no creen. El reposo no se entra por esfuerzo. Oh, voy a entrar. No, es por fe. Ese reposo es decir, Señor, Tú estás en control, como cantaba ahorita el grupo Alabanza. Que damos un aplauso al grupo Alabanza que nos ministra siempre. Dios les bendiga. Henry, thank you everybody. Sonidistas, Dios les bendiga, hijos. God bless you, thank you so much. Dios está haciendo cosas grandes, amén. Sí, es eso, entrar en reposo. Obvio, es no decir, oh, está pasando lo que está pasando, hay lucha, hay prueba y batalla, y yo me voy a sentar aquí. No, es confiar en Dios. Es fe, significa, ese reposo es caminar dentro de la fe. Sí, está pasando esto, sí que ahí viene el arriendo, sí que ahí viene esto, otra cosa, y que no alcanza, pero es descansar, ese reposo sigue estando ahí. Pero es confiar en Dios, que Él tiene el control y que Él proveerá. Eso es parte de disfrutar de ese reposo, tener la fe completamente en Él, en aquel que nos dio ese reposo, amén. Come on. Número 3, el reposo se encuentra en la obediencia a la voluntad de Dios. El reposo se encuentra en la obediencia a la voluntad de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. El reposo llega cuando mi voluntad se rinde a la suya, hijos. No hay paz fuera de su dirección, de veras. Si uno sigue haciendo la voluntad de uno, los deseos de la carne, no hay paz. O sea, estás desviado. Dice la palabra en Juan. En Juan 15 dice que el que permanece en mí, yo permaneceré en él, y este dará mucho fruto. Sí, es permanecer en él, hijos. Permanecer en él todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchos oran: Señor, bendice mis planes. Sí, mis planes. Cuando deberían de decir: Señor, alíneame a los tuyos. Alíneame a tus planes, Señor. Noé descansó en el arca, aunque afuera todo estaba hundido. ¿Recuerdan el diluvio, lo que dice la palabra? ¿Por qué? Porque estaba haciendo exactamente lo que Dios le mandó. Les voy a dar un consejo a todos nosotros, hispanos. Las estadísticas dicen que los hispanos que venimos a Estados Unidos, nuestros hijos, hablando académicamente, no llegan muy arriba. Y esta es una estadística real. ¿Por qué? Porque venimos nosotros como los padres, se lo voy a repetir, con el pensamiento de trabajar. Y a los hijos los dejamos en su escuela, la dejamos ahí. No hay apoyo. No existe el apoyo que debería para nuestros hijos. Porque estamos bien enfocados en trabajar. Pero si entendiéramos este principio del reposo, hijos, si entráramos en él y llamar a nuestros hijos y entrar en comunión con Dios, yo pienso que nos preocuparíamos más, los apoyaríamos más en sus estudios. Y pudieras decir: no se puede porque somos de otro país. Sí se puede, hay muchos fondos para nosotros, para nuestros hijos, muchos. Yo te puedo recomendar, si alguien quiere entrar a un colegio, cualquier cosa, hay muchos fondos. Yo te puedo recomendar con alguien. There's a lot of federal fundings for those who wants to go to college. Amén. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, hijos. Yo siempre profetizo sobre nuestros jóvenes. Ellos son doctores, dentistas, abogados, licenciados. Sí, amén. Ellos lo son.
Debemos de profetizar sobre ellos. Somos una iglesia que va a apoyar a nuestros jóvenes a llegar ahí. Sí, nuestros jóvenes son bien inteligentes, son bien talentosos. ¿Ustedes han visto? Todos y cada uno de ellos. Ellos van a ser doctores, hijos, van a ser dentistas, van a hacer todo eso. Iglesia Encuentro, los vamos a apoyar. ¿Sabías que en el Valle del Tesoro hay una iglesia nueva para ti y tu familia? ¿Sabías que tu familia necesita más que una rutina? Necesita un encuentro con Dios. En Iglesia Encuentro Ministries, los niños crecen, los jóvenes se apasionan por Dios y los matrimonios se fortalecen a través de la palabra de Dios. Ven y acompáñanos cada domingo a las 10:30 a.m. en 10600 West Fairview Avenue en Boise. En Iglesia Encuentro, juntos crecemos, juntos servimos Y juntos adoramos. No es religión, no es un evento, es un encuentro con nuestro Dios. Anhelamos verte. Y conocerte. Dios te bendiga. Apoyar. Vamos a los tipos de reposo que podemos tener en Dios. ¿De qué tipo? Tal vez digas, sí, pastor, pero ¿de qué tipo de reposo estamos hablando aquí? ¿Es descanso físico, descanso espiritual? Ya les explico. Número 1, los tipos de reposo que podemos tener en Dios. Número 1, reposo físico, hijos. Sí, el cansancio. Dios cuida de nuestro cuerpo. Éxodo 20, 9-10 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el 10 dice más: el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Sí, el Señor quiere que descanses, que descanse tu cuerpo. Pero así como mientras tú descansas en tu cuerpo, hijo, que entres en su reposo de Él, que entres en su presencia. En su presencia, recuerda. ¿Por qué no hacemos algo como iglesia, hijos? ¿Por qué no quitamos las redes sociales? Vamos a empezar con una semana. ¿Quién le entra? Come on. Pongamos en práctica eso del reposo. Mientras tenga las redes sociales en tu teléfono, será imposible que entres en ese reposo. Porque la carne es carne y te lleva a ver qué está haciendo fulano, qué está haciendo fulana. Pudiéramos hablar de teología, pudiéramos hablar hasta, hijos, de qué marca de sandalias usaban los apóstoles, de veras. Sí, pero si yo sé que estás batallando con eso, yo prefiero ayudarte con lo que estás batallando que entrar profundo a leer Apocalipsis. Come on, somebody. It is what it is. It is what it is. We're dealing with that stuff. So we need to take care of it. Necesitamos sobrepasar eso para poder entrar a lo más profundo que tiene el Señor para nosotros. Amén. ¿Recuerdan cuando tuvimos la serie del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no solo quiere que lo sientas, quiere que lo conozcas y quiere que camines con Él. Ese es el Espíritu Santo. No podemos tener un servicio lleno del Espíritu Santo cuando estamos allá en inmoralidad sexual. No se puede. El Espíritu Santo no solo quiere que lo sientas, quiere que lo conozcas y quiere que camines con Él todos los días. Every single day. Aleluya, Señor. Así es que el tipo de reposo que podemos tener en Dios es el físico. Amén. Número 2, reposo emocional. Dios sana el alma cansada. Salmo 23, 2 y 3 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Aquí lo menciona: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Ese es nuestro buen Dios, hijos. Reposo emocional. Lo que hagas sufrido, lo que estés pasando, Él te lo puede dar cuando entras en su reposo. Elías estaba agotado emocionalmente y deseaba morir. Lo podemos leer en Primera de Reyes 19. El Señor le dio dirección ahí mientras estaba pasando esa lucha. Come y bebe porque el largo camino te espera, le dijo. Es más, fíjate lo que es el amor de Dios y la compasión de Dios sobre nosotros. Recuerdan que Elías fue llevado al cielo en vida. Un carro de fuego, un torbellino se lo llevó al cielo en vida, se lo llevó.
¿Qué es lo que te quiero decir? Que a pesar de que nosotros sí pasemos por un desierto, estemos en lucha, estamos en prueba, cuando el Señor te restaura, Él te sigue usando grandemente. Él te sigue usando grandemente. Lo podemos ver en Elías, hijos. Ese hombre se lo llevó el Señor en vida al cielo, a su presencia. Reposo espiritual. Dios alinea nuestra vida a su voluntad. Hebreos 4, 9, 10 dice: por tanto queda un reposo. Lo voy a leer otra vez, con esto empezamos, ¿recuerdan? Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. He's there. The Bible says He's there. The rest of the Lord is still there and still available. El 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Este es el reposo más profundo, cuando dejamos de vivir una vida en nuestras fuerzas y entramos en el fluir de su voluntad, hijos. Necesitamos hacer su voluntad todo el tiempo. Descansamos en su gracia, en su favor, en su misericordia. Esto significa confiar que Dios tiene el control todo el tiempo. Eso significa soltar lo que no entiendes. A veces no tenemos ese reposo porque estamos tratando de figurar cosas que ni siquiera tienen sentido para nosotros. Debemos de soltar eso que no entiendes. Caminar en fe y no en ansiedad. Caminar en fe y no en ansiedad. El reposo espiritual no es inactividad, es actividad guiada por el Espíritu Santo. Ese es el reposo espiritual. Y después sigue el reposo eterno, la promesa final para los que perseveran. Dice Apocalipsis 14:13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El reposo eterno es la culminación del plan de Dios. Me gusta mucho Pablo. Fíjate, Pablo vivió al 100% ese reposo del Señor, ese descanso de dejar de decir: Señor, tú tienes el control. Pablo escribió, hijos, casi el 30-35% del Nuevo Testamento, como el 6-7% de toda la palabra del Señor. 4 o 5 de esos libros, uno está en duda, 4 libros Pablo los escribió encarcelado. Pablo escribió Efesios, Filipenses, 1 Timoteo y Filemón. Y dice que quizás se le atribuya también 2 Timoteo antes de morir. Fíjate, era un arresto domiciliario en Roma. Le permitían escribir, le permitían aceptar visitas. Hijos, este hombre seguía levantando iglesias encarcelado. Y dice Filipenses 1:21, ¿recuerdan? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjate en qué nivel de reposo estaba Pablo. Estaba encarcelado y decía: ¿saben qué? Aquí estoy. Pero déjenles digo algo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo para Cristo. Si muero vivo, estoy con Cristo. Imagínate qué nivel de reposo tenía Pablo. Sí, es una fe total de que Dios tiene control, hijos. Es decirle: Señor, estoy pasando por esto, pero ahí está el control. Recuerden el consejo que les he dado. Hay veces hay luchas, hijos, que donde debemos de seguir ese consejo que da cuando ya te estás ahogando. Literalmente aflojar el cuerpo para flotar. Ahora, hijo, ¿recuerdo lo que hizo Pedro cuando se estaba ahogando? Yo me imagino, la palabra no lo dice, pero yo me imagino que Pedro tuvo que levantar la mano para ser levantado. ¿Sí? ¿Qué es lo que te quiero decir, hijo? Que toda lucha, toda prueba, todo milagro requiere de un esfuerzo humano. Hijo, es decirle: Señor, toma el control. Toma el control. Se me dio ese diagnóstico, Señor. Se me dio ese diagnóstico médico, Señor. Aquí está. Te entrego el control, Señor. Confío en ti. Mi fe la pongo en ti al 100%. Es ese descanso. Ese es parte del reposo. Confiar en Él. Confiar en Él, hijos. Aleluya, Señor. Ya casi termino aquí, hijos. Entonces vamos a resumir el tipo de reposo. Reposo físico. El descanso del cuerpo, como miramos en Éxodo 29 y en Marcos 6:31. Y el resultado es una fuerza renovada, hijos.
Tipo de reposo emocional, sanidad del alma, Salmo 23. Y el resultado es paz interior. Reposo espiritual, rendición a la voluntad de Dios, como dice Hebreos 4, 9 y 10. Y ese resultado es fe y confianza en Dios. El reposo eterno, descanso celestial, en Apocalipsis, como lo leímos, 14, 13, es la gloria eterna. Ahora, ¿cómo entramos en ese reposo, hijos? ¿Cómo entramos en ese reposo? Seguimos leyendo Hebreos 4, 9 y 11. Por lo tanto, queda ese reposo. Ahí está ese reposo disponible. Ahí está ese reposo disponible. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor, yo los haré descansar. El reposo no está en un día, hijos, ni en un lugar. Está en una persona y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. El reposo está en Jesucristo. Y Él invita no a los perfectos, sino a los cansados. Dice, venid a mí los que estén cansados y trabajados. Número 1, entramos en su reposo cuando nos rendimos totalmente, cuando rendimos nuestra voluntad. Lucas 22, 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él entregó su voluntad a nuestro buen Padre, hijos. Entramos en su reposo cuando confiamos en su cuidado. 1 Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabías que lo contrario, el enemigo del reposo es la ansiedad? Es la ansiedad. Anxiety is the opposite of rest. Anxiety doesn't come from God, remember that. Cuando le entrega la carga a Dios, Dios se hace cargo de eso. Creer que Él tiene cuidado de ti es la llave que abre la puerta del descanso, hijo. Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No puedes descansar en los brazos de Dios si tus manos siguen cargando ansiedad. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. No puedo descansar por falta de ansiedad. Esta situación es muy grande. Señor, toma el control. Hazme descansar en ti, Señor. Quiero deleitarme en ese reposo. Quiero deleitarme en ese reposo. Entramos en su reposo cuando obedecemos su palabra, hijos. Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Muy específica la palabra que dice aquí, que si no entramos en ese reposo estamos en desobediencia. Israel no entró en el reposo por desobediencia. ¿Recuerdan cuando entraron a la tierra prometida? Fue una generación totalmente nueva. Número 4, entramos en su reposo cuando mantenemos nuestra mente en Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El reposo de Dios, hijos, se pierde cuando la mente se distrae. Y usualmente se distrae en las cosas carnales. Gálatas 5, hijos. Gálatas 5, regresamos, si puedo regresar a recordarte cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahí lo puedes ver en Gálatas 5. Habla de los deseos de la carne y dice que nadie que participe de ese tipo de cosas heredará el reino de los cielos. La voluntad de Dios no quiere que hagas esas cosas. Entonces, concentrados, enfocados en las cosas de nuestro buen Dios todo el tiempo. Amén. Número 5, ya casi termino. Entramos en su reposo cuando permanecemos en su presencia. Entramos en su reposo cuando permanecemos en su presencia. Éxodo 33:14. Recuerden cuando Moisés dijo, Señor, si usted no va con nosotros, mejor no nos saque de aquí. Y Dios le respondió en Éxodo 33:14, y Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hijos, no hay reposo sin presencia. Si de veras quieres deleitarte de ese reposo del Señor, ese es estar en la presencia de Dios.
That's what it is. You want to delight in that rest of the Lord that the Lord has for you. That's His presence. That's what it means, is to be in His presence, is to grow deeper. Deeper in His presence. Es crecer profundo, hijos, en su presencia. Profundos en su presencia. El verdadero reposo no está en que todo se calme, sino en saber que Dios está contigo. Caminar en su presencia, hijos, caminar con el Espíritu Santo. Lo decíamos hace 3 semanas. ¿Cómo es permanecer en Él? Lo hablábamos en la clase el jueves. ¿Qué quiere decir permanecer en Él? Hijos, reconocerlo todo el día, todo el día. Mientras comemos, mientras trabajamos, mientras manejamos, es reconocer que Él está con nosotros todo el tiempo. Eso es permanecer en Él. Eso es descansar en Él. No esperemos el día sábado, el día viernes que descansas para entrar en su reposo. Puedes estar en su reposo todo el día. Si puedes ver las nubes y decirle: Señor, gracias por esas nubes. Señor, gracias por esa lluvia. Reconocerlo todo el tiempo mientras vas caminando durante el día. Eso es permanecer en Dios. Eso es disfrutar de su descanso. Pero uno como ser humano, uno como que si se vistiera uno, ¿no? Viene uno a la iglesia y se reviste uno de hermano, de hermana. Y es normal, it's okay, it's alright. Sales, vas al trabajo y te revistes de carpintero, de cementero, de pintor. That's fine, está bien, hijo. Pero pide al Espíritu Santo siempre que te acompañe. Sea un pintor, sea un carpintero, lleno del Espíritu Santo. Cuando hagas el jardín, lleno del Espíritu Santo. Cuando estás en la clínica, llena del Espíritu Santo. Eso es permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor no es esperar el servicio del domingo. El reposo del Señor se encuentra en ese silencio, hijo. Apague el radio cuando vaya a trabajar. Hable con el Señor. Él está dispuesto. Tenemos entrada total al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra. Él está dispuesto. Son esos encuentros, hijos, son esos encuentros que nos permanecen en la voluntad de Dios. Son esos encuentros no solo se encuentran aquí, se pueden encontrar todos los días. Y son esos encuentros que te ayudan a caminar en santidad. Son esos encuentros que te ayudan a caminar en la voluntad de Dios. Son esos encuentros que te restauran. Son esos encuentros con nuestro buen Dios que te edifican. Es por eso que el Señor me dio este nombre, Iglesia Encuentro. Porque yo conozco mucha gente, hijos, que se han enfriado por falta de esos encuentros. Los grandes conocedores de la palabra, los grandes líderes, los grandes siervos del Dios viviente se han enfriado por falta de esos encuentros. Son esos encuentros que debemos de tener todos los días, hijos. Estás pegando piedra, tenga ese encuentro con el Señor. Dice la palabra en Colosenses 3:23: y todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor y no para el hombre. Cuando estás haciendo delivery, hace cuenta que estás haciendo un delivery para el Señor. Disfruta de la presencia de Dios, disfruta de ese reposo donde quiera que estés. Aquí hay 5 llaves, te doy y termino. 5 llaves para entrar en su reposo. Número 1, rendición, soltar tu voluntad, y eso traerá paz interior. Número 2, confianza, echar la ansiedad en Él, tal y como dice su palabra. Eso traerá seguridad en ti, confiar que Él cuida de ti. Número 3, obediencia, vivir en su palabra. Eso traerá como resultado caminar firme como hijo, como hija de Dios. Número 4, enfoque, mantener tu mente en Dios. Mantener tu mente en Dios. Número 5, presencia, caminar con Él. Y ese resultado es ese descanso real. El reposo no es una ausencia de luchas, es la presencia de Dios.
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le dijo el Señor a Moisés. Mi presencia te dará descanso. ¿Se puede ponerse de pie, iglesia? Señor. ¿Qué tipo de descanso necesitas hoy? Puedes cerrar tus ojos ahí. Tal vez estés cansado físicamente, has trabajado tantas horas. Y dile, Señor, estoy cansado físicamente. Quiero entrar en ese reposo, Señor, en ese descanso del que estás hablando, Padre. Tal vez sea emocional. Tus emociones están, pero sí, hirviendo, no saben ni qué hacer por las situaciones que están pasando. Decirle, Señor, necesito ese descanso emocional. Tal vez sea espiritual. Usualmente uno se cansa espiritualmente porque no estamos caminando dentro de nuestro propósito, hijo, hija. Por eso es bien importante entrar en ese reposo para que te dé dirección e instrucción. Si el Señor ya dijo, ya te dio palabra acerca de esos dones, de esos ministerios que tienes sobre tu vida, eso es dirección, para allá vas. Ahora, día con día deberías entrar en su reposo, en su presencia, para que Él te dé instrucción cómo llegar ahí. Es vital entrar en su presencia, entrar en ese reposo para que Él te dé instrucción cada día. Instrucción cada día. ¿Qué tipo de descanso necesitas? Para entrar a ese reposo necesitas creer en el que te da el reposo, creer en Jesucristo, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Ese es el primer paso. Dice la palabra en Romanos 10:9, poderosa su palabra, que todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos será salvo. Dice la palabra en Mateo 16:26 que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es el primer paso para entrar en ese reposo. Entrar en ese reposo necesitas creer que Jesucristo es el Señor. Y si tú nunca lo has creído, nunca lo has aceptado en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, y quisieras aceptarlo y entrar, caminar con Él que da el reposo, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, y pudieras decir, Señor, aquí estoy, Señor Jesús. Yo quiero entrar a ese reposo. Quiero caminar contigo, descansando en ti en todo momento. Si ese eres tú y quisieras aceptar al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, pudieras levantar tu mano alto y decir, Señor, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy reconozco que soy un pecador. Hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy reconozco que sí fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día. Y Señor, yo creo y declaro que estás sentado a la diestra del Padre, tal y como dice tu palabra. Señor Jesús, hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando allá se pase lista, mi Señor Jesús, yo confiado pueda responder a mi nombre. Hoy decido seguirte cada día de mi vida y entrar en ese reposo contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez
Estamos en un encuentro, iglesia. Y hay encuentros para muchas razones, muchos motivos. Y hay un encuentro también para ponerse a cuentas con Dios. Si necesitas arreglar cuentas con el Señor, que tus pecados sean emblanquecidos, este es el momento. Este es el momento de renovar tu pacto con Él. Dice la palabra, poderosa la palabra, Proverbios 18, dice: el que encubre su pecado nunca prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Si tú has venido a ponerte cuentas con el Señor, este es el momento. Este es el momento. Señor, yo me pongo primero en la lista, Señor. Yo me pongo a cuentas contigo, Padre. Perdóname, Señor, si no he entrado en ese reposo que tú nos has regalado. Todo el tiempo ocupado, Señor. Todo el tiempo ocupado en las cosas del mundo, Señor. Cosas que a veces no tienen sentido, Señor. Hemos descuidado ese reposo, Señor, que usted creó para nosotros. Ayúdenos a encontrar ese reposo, papá. Ayúdenos a encontrar ese reposo. Ese encuentro con el Señor, iglesia. Ahí se encuentra ese reposo. Ahí se encuentra ese reposo. Búscalo, iglesia. Búscalo, hermano. Búscalo, hermana. Descansa en su presencia a través de este encuentro. Descansa. Descansa. Te buscamos, Señor. Un encuentro contigo, Señor, anhelamos. Para entrar en ese reposo. Para entrar en ese reposo, Señor. Entramos en este reposo, Señor.